Otra característica de del romanticismo era el hombre y sus libertades. El sujeto creador también es reivindicado. Se aboga por la libertad de la creación y el pensamiento de los seres sin patrones ni estereotipos. También entre sus características está la relación directa del hombre con Dios. Otro aspecto clave del romanticismo es el rescate de la relación del hombre con el ser supremo, sin intermediarios, sin tanta religiosidad ni formalismos. ¿Ok? Aboga por una relación bilateral y unipersonal. Considera que la iglesia con su estructuración vino a romper el hilo entre Dios y los hombres. Entonces lo que trataban los románticos era de decir, sí hay un Dios, pero no necesitamos a la iglesia como intermediaria. Nosotros podemos acercarnos a Él, buscarle a Él, buscar una relación directa, sin los prejuicios, ni los cánones, ni los reglamentos que la iglesia estaba poniendo en ese momento. Acuérdense que si no había limosnas, si no daban, si no cumplían con ciertos requisitos, si no hacían ciertas cosas, no podían ser partícipes del reino de Dios. Y eso a ellos les provocaba muchísimo contradicción, porque para ellos eso era un estorbo. Entonces, otra característica del romanticismo es que la creación era la creación más por su uso que por su valor. Es decir, respeta el valor de las cosas creadas, pero antepone la practicidad del objeto y el beneficio que pueda generar a los demás por encima de lo monetario. Considera un hecho poco artístico la creación por meras razones económicas. Entonces, por eso es que ellos valoraban más una obra, una pieza, por el beneficio que generaría a nivel espiritual y emocional, por así decirlo, que por lo monetario. Entonces trataban de romper un poco con ese paradigma de las clases sociales, de que lo más importante era el poder adquisitivo, y así pues podía producirse más, ¿no? Que era este asunto de que solo las clases altas podían recibir educación. Ya para este entonces, ya desde el neoclasicismo, de hecho, ya se estaba viendo esa intención de que también las clases bajas tuvieran esa oportunidad y descubrir los talentos que saldrían de esas de esa clase social. Otra característica es el valor del nacionalismo. La patria es el tema clave del romanticismo. El amor por la tierra, sus linderos y su gente predomina en la obra romántica. Otra característica es que el destino aguarda por todos. En la obra romántica se tiene una apreciación mística y divina del destino. Todo está escrito, muy contrario a lo expuesto por los seguidores de la Ilustración, quienes exponen que el destino del hombre está marcado por las obras que éste haga. Acuérdense, la Ilustración buscaba precisamente la trascendencia del ser humano como el todo, el centro de todo, mientras que en las otras corrientes se tiene como el centro de todo a Dios, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver algunos países en los que se desarrolló el romanticismo. Y esto es importante porque este movimiento fue de los que más difusión tuvo alrededor del mundo, y tuvo mucho auge, ¿ok? Y en Europa, obviamente, pues tuvo más énfasis. También en el continente americano tuvimos esa influencia, y en el asiático también. Entonces vamos a ver el romanticismo literario, cómo partió desde Alemania y empezó a expandirse en el mundo, ¿no? Entonces empezamos con el romanticismo francés, que surgió en Europa, con gran particularidad en Francia, que es la cuna de aquello a lo que se opone en gran manera el romanticismo. Entonces, pues los franceses trataban, ¿no? Iban en contra de ese avance tecnológico modernista. Obviamente que venía ellos consideraban como usurpador la mano les parecía muy ofensivo que se sustituyera la mano del hombre por una máquina, ¿no? Y entonces pues vemos muchos nombres. Tenemos a Rousseau, a Dumas, a Nerval, Musset, Lamartine, perdón, Nodier, Víctor Hugo, etcétera, etcétera. Dentro de los aportes significativos del romanticismo por parte de estos escritores en Francia, se dio el resurgimiento literario en las lenguas no oficiales. La lengua provenzal fue uno de esos casos. Entonces, sí hubieron muchísimas aportaciones, ¿no? Federico Mistral encabezó el grupo Félibriguet,
quienes se encargaron de escribir en ese dialecto, en el provenzal, teniendo como fin hacer emerger nuevamente la llamada poesía trovadoresca antigua, propia del medievo francés. Y bueno, pues dentro de las obras célebres del romanticismo francés se encuentra la Mireia de Mistral. También tenemos el romanticismo francés y dentro de esta corriente, dentro del romanticismo inglés, pues está Lord Byron. Tenemos que se desarrolló en Inglaterra a la par que en Alemania, y esto empezó en el siglo XVIII. Ya se percibía cierta melancolía ligada a los aspectos de la vida del campo y el canto de las libertades individuales, y también se percibía un desapego profundo a los formalismos litúrgicos y todo lo que se le pareciera. Ahora, Inglaterra es la cuna de todos estos pensamientos y formalismos litúrgicos porque venían por parte del rey, entonces implicaba un cambio bastante impresionante. Hubo escritores considerados precursores de este movimiento en estas tierras que fueron llamados los prerrománicos, entre ellos James Macpherson y Thomas Chatterton, y bueno, pues ahí hubieron varios otros representantes, ¿no? También tenemos el romanticismo escandinavo, que pues no se encontró resistencia en esos lugares porque ya ellos traían la ventaja del movimiento. La ilustración y el clasicismo no hicieron ningún efecto en esta cultura escandinava, por lo que permitió que el movimiento romántico creciera y se dispersiera rápidamente en los literatos de esa zona. Los nórdicos fueron receptivos y productivos con la corriente literaria que les visitaba. Y bueno, pues hay muchos autores también escandinavos que podemos ahí después consultar. Tenemos otros tipos de romanticismos en otras regiones. Vamos a ir al siguiente video y ahí los vamos a ir platicando.